queridos amigos, bienvenidos al estudio bíblico. Como cada miércoles, ya saben, estamos estudiando la carta a Santiago, o la carta de Santiago, o epístola, como ustedes quieran llamarle. Bueno, estamos estudiando el capítulo 3, así que bienvenidos. Bien, hermanos, amigos, por favor, trasládense ahí a la carta de Santiago. Vamos al capítulo 3, el día de hoy estamos iniciando este capítulo 3. Y fíjense que la enseñanza de hoy está práctica, es sencilla. El aquí al asunto, lo difícil es la práctica. Sé que ya los he escuchado, sé que lo vas a escuchar de nuevo. Y de seguro te vas a preguntar, nos vamos a preguntar, ¿y lo estoy practicando? Bueno, pues la enseñanza de hoy es sencilla, pero debe ser también práctica porque está muy intenso y la verdad esto nos ahorraría muchos problemas y conflictos si tan solo pudiéramos poner en práctica lo que a continuación vamos a escuchar, ¿sí? Así que bueno, vamos al capítulo 3 y vamos a estar leyendo. Y ahora sí, trasládate ahí al versículo 1 que dice: Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de ustedes, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Aquí el autor Santiago se está incluyendo, dice nosotros, ¿no? Dice recibiremos, sabiendo que nosotros recibiremos mayor condenación. Y cuando habla de condenación, no precisamente es que vas a ser condenado o algo así, a menos que hayas impartido una mala enseñanza, Más bien aquí se está refiriendo a que las personas que enseñan, las personas que están usando su boca, la palabra, que están usando las escrituras o la palabra de Dios para enseñar a otros, o están hablando sobre el reino de Dios o enseñando a otros, tienen mayor responsabilidad porque están usando mayormente su lengua, están usando mayormente su boca. Por lo tanto, lo que están diciendo, todo eso está pasando por un filtro, y claro, es el filtro de Dios. Dios sabe lo que estamos diciendo y Él sabe si lo que estamos diciendo es verdad o es falso, si está en la escritura o no está en la escritura. Yo hace un tiempo me hice una convicción y dije, bueno, si está en la Biblia, lo voy a creer, ¿no? Lo voy a creer. Si no está en la Biblia y me dijeran que lo creyera o algo así, listo, pues no tiene por qué voy a creerlo, ¿no? Entonces, ¿qué responsabilidad es para aquellas personas que enseñan la Biblia, ¿no? Como maestros, como los maestros también de la escuela dominical, como aquellas personas que discipulan a otros, como los pastores, como los misioneros, como cualquier persona que va a impartir una clase, una pequeña reflexión, no importa, aunque sea un pequeño clip de video, ya sea 1 minuto, 2 minutos, pero estás enseñando de la palabra de Dios, tienes responsabilidad por lo que estás diciendo. Por lo tanto, debemos hacer caso y ser fidedignos en lo que estamos hablando. Vamos al versículo 2 que dice: porque todos ofendemos muchas veces. Todos ofendemos muchas veces. Aquí también el autor se incluye, ofendemos. ¿Qué quiere decir? Que aquí nadie es exento. Tú y yo somos humanos. Tú y yo estamos todavía batallando con algunas cosas. Bueno, muchas de esas cosas son pecados. Son pecados, le podemos decir, respetables, porque podemos criticar a otros. No, es que aquel es un pecador de lo vil. No, es que aquel es un pecador esto, lo otro, aquello. Yo estoy mejor que el otro. Siempre tú y yo podemos hacer eso. Pero Dios nos ve a todos igual. Todos tenemos la misma necesidad de un Salvador. Todos aquí necesitamos de alguien que quite nuestro pecado. Entonces aquí el autor Santiago se incluye y dice aquí: porque todos ofendemos muchas veces. Ni siquiera dice una vez, dice muchas veces. Tú y yo ofendemos muchas veces. Y muchas veces no nos damos cuenta o no te das cuenta algo que dijiste. Porque vamos a hablar de lo que dice la lengua, la palabra. Muchas veces de lo que decimos ni siquiera nos damos cuenta. A lo mejor eso que dije a alguien en su oído o a alguien ofendió. A lo mejor uno no se da cuenta. Muchas veces ha pasado. ¿Te ha pasado? ¿O has escuchado? Oye, lo que pasa es que lo que dijiste ofendió a tal persona y tú, pero yo no lo dije con esa intención. Sin embargo, ofendió. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ponerle filtro a nuestra boca. Pero también más cosas que vamos a aprender el día de hoy. Dice aquí también el versículo 2. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Varón perfecto. ¿Y ustedes saben quién nos dice la palabra de Dios que es un varón perfecto? El varón perfecto es Jesús. Jesús es nuestro varón perfecto. A Él apuntamos. Un cristiano, si se dice ser cristiano,
Apunta a ser como Jesús. Tener el carácter de Jesús, ¿sí? Ser como Jesús. Ser amoroso, ser paciente, estar lleno del Espíritu Santo, buscar al Padre en oración, estar estudiando y escudriñando las Escrituras. Eso es lo que hacía Jesús. Bueno, apuntamos a ese varón perfecto. Pero como te he dicho, esto es algo difícil, esto es algo complicado, y más cuando se trata de la lengua, porque más adelante vamos a ver, ¿no? Vamos a estar estudiando cómo con esa alabamos, adoramos a Dios, pero muchas veces con esa misma lengua podemos ofender a las personas que incluso más amamos. Así que la lengua es un caso serio, tenemos que controlarla, o por lo menos entender cómo poder controlar este pequeño miembro que puede hacer destrozos, pero también puede edificar. Así que vamos a seguir leyendo, vamos al versículo 3. El versículo 3 nos da algunos ejemplos. Dice, he aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirijamos así todo su cuerpo. ¿Es posible eso? Claro, un caballo, fíjense cuánto pesa. Estamos hablando de un peso considerable, alguien que lo está montando con una sola rienda y el freno que tienen en su boca, tú puedas dirigir tamaño animal. ¿Cómo es posible eso? Es posible. Lo está domando. Está domando, pero un pequeño freno hace que vaya hacia la derecha y vaya hacia la izquierda. ¿Lo has notado ahí quizá en las charrerías o a lo mejor por ahí algún video? O si has montado y sabes montar, tú lo sabes. Tú sabes de qué se está hablando, sabes Santiago a lo que se está refiriendo. Versículo 4. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas por impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Ustedes ven los barcos, ustedes ven incluso camiones, trailers, en este momento pues ya existen, ¿no? Los autos, todo esto. ¿Cómo es posible que esta clase de naves, un avión, por ejemplo, un Concorde, un Boeing, este tipo de naves grandes, dominadas con un pequeño timón? Un pequeño timón que las hace hacia donde quiere. Acá se refería, obviamente el autor se refería a naves del mar, o sea, estos botes, y eran dominados o eran llevados por donde el capitán quería, pero era un timón, un timón. Y más adelante, pues va a ser una comparación con nuestra lengua, tan pequeña que es nuestra lengua y todo lo que puede causar, y todo lo que puede hacer, sea positivo o sea negativo. Pero acá desde el versículo 2 y 3 ya nos está hablando de poder controlar nuestra lengua. ¿Cómo le llama eso a la Biblia? Le llama dominio propio. Eso lo puedes encontrar ahí en 2 de Timoteo 1:7, que le dice Pablo, ¿no? A Timoteo, bueno, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, ¿y qué? Y dominio propio. Pero dice un espíritu. Dios nos dio un espíritu y no quiere decir que tú eres capaz de hacerlo sin Dios. Nadie aquí es capaz, como ahorita lo vamos a estudiar, sino que tú necesitas al Espíritu de Dios, ¿ok? Esta idea se va a ir desarrollando un poco más conforme vayamos bajando. Pero antes déjame analizar también el versículo 5, dice así. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. La lengua. Nada más hablando de la lengua, y te puedo poner varios ejemplos de lo que estamos aquí leyendo, desde el versículo 5 donde dice que la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. En la Segunda Guerra Mundial, Adolfo Hitler, en uno de los discursos más grandes y reconocidos de este personaje, se sabía que era un personaje inteligente, audaz, era un personaje que tenía un objetivo claro. Por ahí hizo un libro donde él ahí escribe su pensamiento y él en este discurso convence a toda una nación, fíjense bien, convence a toda una nación de llevar a cabo todo lo que conocemos que sucedió en la Segunda Guerra Mundial. Todas estas cosas, todas recuperación de terreno, reconquistas, obtención de dinero y de bienes materiales de las personas que iban o de los países que iban obteniendo. Además de eso, poder quitar a lo que ellos consideraban como una humanidad baja, una deplorable, alguien que les estaba robando su economía y le estaban echando la culpa, que eran los judíos, y entre ellos también había cristianos y había un montón de personajes más, pero la gran mayoría eran judíos.
Este personaje con su lengua llevó a cabo una de las masacres más grandes o escuchadas por los historiadores o por la historia, la Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando de Adolfo Hitler. Por eso es que acá en el versículo dice, se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Listo, un pequeño discurso, ¡pum!, hizo que una nación llevara a cabo uno de los masacres más severos de la humanidad. Pero asimismo, como se puede hacer para el lado negativo, el lado oscuro, también hay personas que han usado su lengua para edificar. Y por ahí tienes, por ejemplo, a Martin Luther King, ahí en Estados Unidos. Este hombre que era un pastor, un personaje que era un morenazo, y él estaba luchando por los derechos de los afroamericanos. Y le costó incluso la vida. A partir de ahí, todo lo que él había dicho, claro, ayudó y fue un impulso y fue un empuje para que los afroamericanos recibieran derechos que les hicieran igualdad en aquel tiempo, igualdad hacia los demás personajes que eran blancos. Luther King, su lengua para edificar. Así que tú y yo tenemos un miembro pequeño, pero ¿cómo lo usamos? Con ese mismo dices adorar a Dios, con ese mismo le hablas a las personas de Cristo, con ese mismo dices amar a los seres queridos que a lo mejor tú dices te amo o amo. Con ese mismo cuando vienes quizá a la iglesia cantas, alabas y adoras. Pero con este mismo miembro tú puedes, imagínate, tú puedes encender un bosque. Con este mismo miembro tú puedes maldecir, tú puedes llevar a cabo toda, se puede decir como una masacre mental o emocional, donde puedes incluso hacer llorar a alguien. Un miembro que puede hacer grandes cosas, ya sea para el lado positivo o para el lado negativo. Dice Dios que debemos controlar nuestra lengua. Y vamos a seguir avanzando, vamos al versículo 7 para agarrarlo desde acá y ahora sí hacia abajo, dice el 7. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ya ha sido domada por la naturaleza humana. Versículo 8. Pero ningún hombre puede domar la lengua. Ningún hombre puede domar la lengua. Por eso es que acá desde el versículo 2, Santiago dice, porque todos ofendemos. Ni siquiera dice ofendimos, como si en aquel pasado antes de Cristo sí ofendíamos, pero ahora ya no. No, aun cuando conocemos a Cristo, aun cuando nos decimos ser cristianos, muchas veces también ofendemos. No importa qué tan maduro tú te sientas, tarde o temprano terminas ofendiendo a alguien. Y por eso dice acá el versículo 8, ningún hombre puede domar su lengua. Ok, entonces si no se puede domar la lengua, entonces que simplemente me tiro a lo que diga la lengua. No, estamos hablando que una persona por sí sola no lo puede hacer. Pero Dios es otra cosa. Para Dios no hay nada imposible. Así que vamos a seguir leyendo antes de tomar esta idea que aquí Santiago nos va a plantear. Dice ahí el versículo 8, dice que ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos a Dios el Padre y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. ¿Qué quiere decir? Si tú ya te dices ser cristiano, si tú ya has nacido de nuevo, ¿sabes qué? Ya no estás solo. Tienes una persona que vive en ti, que habita en ti, es la persona de Dios a través del Espíritu Santo, pero también Jesús en nuestro corazón. Y es gracias al Espíritu Santo que podemos domar nuestra lengua. Es por eso que gracias al Espíritu Santo podemos poner un filtro a nuestra boca. Y por eso es que la palabra de Dios en Proverbios, en Salmos y en algunos otros pasajes nos habla mucho también sobre la lengua. Y voy a leer algunos pasajes que nos van a dar un poquito de luz. Voy a leer, por ejemplo, el Salmo 62:4, hablando un poquito de la lengua. El Salmo 62:4. Si tienes Biblia, por favor, ahí acompáñeme al Salmo 62:4, que dice así. Dice, solamente consultan para arrojarle de su grandeza. Aman la mentira, con su boca bendicen,
pero maldicen en su corazón. Este es un claro ejemplo de una persona que tiene hipocresía, que es hipócrita. De hecho, en Santiago ya se nos había tocado un tema parecido al de la lengua, que tiene que ver con la lengua, con la boca, o con lo que decimos, que está ahí en Santiago capítulo 1. Vamos ahí a Santiago 1:26, que dice: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que se engaña a su corazón, la religión del tal es vana. ¿Lo ves? Va acompañado de poder filtrar lo que decimos. Cuando una persona tiene esa madurez que presume tener, cuando lleva años ya diciendo y presumiendo soy cristiano, pero aún no refrena su lengua, dice acá que es considerado como simplemente un religioso más. Es un religioso. Entonces, es de mucho cuidado. Por eso es un tema delicado, es un tema que normalmente no se toca mucho. Quizá no escuchamos muchas veces sermones así. De hecho, este no es un sermón, este es un estudio bíblico nada más. Porque de esto hay todo un tema que se puede abarcar. Pero eso es una enseñanza práctica. Ok, tú dices seguir a Cristo, pues listo, es requisito ponerle filtro a lo que decimos, ser sabio y prudente, frenar nuestra lengua, saber escuchar y poder bajarle ahí un poquito volumen a nuestras palabras antes de poder hablar, y no vaya a ser que por ahí ofendamos a alguien. Voy a darles otro versículo. El versículo está en Mateo 19:26. Mateo 19:26. Vamos allá, Mateo. Mateo 19:26, que nos dice, ok, yo quiero frenar mi lengua, pues ¿cómo lo hago? Mateo 19:26, dice acá: y mirándoles Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible. Ok, acá en el versículo 8 de Santiago, capítulo 3, nos dice que no hay ningún hombre que pueda refrenar su lengua. Ok, esa es una realidad. No es que tú, ni por tus fuerzas, ni porque eres inteligente, ni porque yo lo puedo hacer. No, no se puede. Tú necesitas a Dios en tu corazón. Por eso es que el Hijo de Dios lo puede hacer. El Hijo de Dios es capaz de hacerlo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo que habita ahí lo va a hacer. Lo puede hacer. Claro, siempre y cuando Él te domine. Siempre y cuando el Espíritu Santo tome control de tu vida, tome control de tus actos, tome control de tu lengua, tome control de lo que tú le estás permitiendo a Dios. Muchas veces tú y yo queremos tomar el timón de nuestra vida y queremos ir para allá y queremos ir para acá y queremos tomar estas decisiones y queremos hacer aquellos planes, pero nunca invitamos a Dios, nunca le preguntamos a Dios si Él está de acuerdo, y es por eso que la andamos regando, y es por eso que tomamos luego malas decisiones, y es por eso que luego vienen consecuencias, y entre esas consecuencias muchas veces son habladas. No cumplimos lo que decimos, o muchas veces decimos sí, pero resulta que no es y quedamos mal. O decimos no y al final es que sí y quedamos mal. Entonces, ¿qué dice Dios? ¿Sabes qué? Tú no puedes, pero yo sí puedo. Nos dice aquí en el versículo 26, al final dice, mas para Dios todo es posible. Ok, para ti, ¿es difícil refrenar tu lengua? O sea, luego ofendes, luego te prendes y empiezas a ofender. Eres de esas personas de mecha corta que te enojas a la primera y ¡pum! Vienen las palabras y empiezas a herir, porque te hieren. Bueno, tú también empiezas a herir y empiezas a hablar. Tú no puedes. Dice, eso es imposible. Pero dice, para Dios nada es imposible. ¿Qué necesitas entonces? Y con esto vamos a concluir, porque es un tema que próximamente vamos a abarcar más. Es un tema para desarrollar muy, muy intenso, muy bonito también. ¿Qué necesitamos entonces? Efesios capítulo 5, versículo 18. Efesios 5, versículo 18. Vamos para allá y fíjate nada más lo que nos va a decir aquí el apóstol Pablo. Efesios capítulo 5, versículo 18. Nos da un ejemplo y nos compara, ¿no? Dice, no te embriagues con vino, en el cual hay disolución. Antes sed bien llenos del Espíritu Santo. Ok. Este ejemplo yo sé que muchas veces lo has leído, lo has escuchado incluso prédicas. Creo que ya por ahí lo habíamos tocado una vez. Pero da la comparación con el Espíritu Santo justamente con el estar embriagado o el borracho, ¿no? Generalmente cuando una persona se embriaga, está tomando alcohol, pero no se da cuenta en qué momento el alcohol ha tomado control de tu mente, ha tomado control de tus pensamientos, empieza a tomar control
de todo tu sistema nervioso, te empiezas a intoxicar y dentro de esa intoxicación no controlas porque no hay vergüenza, esa parte queda reprimida, muchas veces queda reprimida la parte motora y entonces empieza todo un asunto que cuando alguien está ebrio tú lo notas y empieza a decir cualquier tontería, cualquier sandez, cualquier cosa que ofende o cualquier cosa que es chistosa o desagradable incluso que normalmente una persona en su juicio no va a hacer. Una persona en su juicio normalmente va a medir sus palabras también. Puede ser que ofenda, pero un ebrio, en cambio, ha sido controlado, está intoxicado, está bajo el dominio y el control del alcohol y va a hacer cosas y va a hablar cosas. Cuando estamos hablando de la lengua, bueno, el ebrio va a hablar cosas o verdades o pensamientos que tenía o simplemente va a sacar algo que a lo mejor no va a ser muy grato. Y no tiene filtro, su boca no tiene filtro. Fum, 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 fum. Habla. Pero acá Dios nos dice, ok, ¿para ti es imposible dominar tu lengua? Bueno, para Dios no es imposible. Sí, eso es una realidad, eso es una verdad. Pero para que eso suceda, mi hermano, mi amigo, tú y yo debemos procurar ser llenos del Espíritu Santo. Que nos controle, o sea, en otras palabras, si acá el ebrio lo controla el alcohol, bueno, en otras palabras, el que está lleno del Espíritu Santo, ¿quién lo controla? El Espíritu de Dios. Tú y yo podemos ser controlados por el Espíritu de Dios. Entonces, y solo hasta entonces, es que nuestra boca podrá medirse. Hasta entonces es que nuestra boca tendrá un filtro y no vamos a estar ofendiendo a las personas nada más porque nos hicieron o nos hablaron o porque hablaron mal de nosotros o por esto. No, hay un filtro. Es más, hasta el Espíritu Santo nos va a decir, hey, tranquilo, sé paciente, sé prudente, ámalos, perdónalos, listo. Y uno que dice, pues yo no puedo, pero Dios ya me está diciendo, yo decido, tú decides. ¿Quieres ser controlado por el Espíritu Santo? Tú lo decides. Cuando una persona no quiere nada con Dios, ok, es cristiano, tiene su salvación, pero no quiere ser controlado por el Espíritu Santo, quiere tomar el timón de su vida, el timón de su barco, y no le quiere dar espacio a Dios, no quiere que Dios controle ni su lengua, listo, va a haber consecuencias, al igual que un ebrio. Pero cuando una persona es controlada por el Espíritu Santo, entonces vienen grandes consecuencias y siempre son buenas, siempre son positivas. Una palabra, no importa que no es una frase grande, tan solo 3, 4 palabras, listo, ablandaron la situación. Unas cuantas palabras, pero en sabiduría, controladas por el Espíritu Santo, ¡pum!, apagaron el fuego y la ira que en ese momento pudo haber explotado. En nuestra familia, en nuestra casa, es la parte más común, ¿sí? En tu casa, en la familia, es la parte donde hay roces, donde el papá, la mamá se empiezan a hablar, o los hijos con la mamá o el papá, ¿sí ves? Bueno, en ese aspecto es justamente donde debemos aplicar lo que hoy estamos aprendiendo. Tú no puedes controlar la lengua, pero cuando tú te dejas guiar por el Espíritu Santo, cuando dejas que Dios realmente cumpla en ti ese propósito, tú vas a tener un filtro y ese es el Espíritu Santo. Claro, estamos estudiando la palabra de Dios, aún la palabra de Dios está en nuestra mente. Eso es obra del Espíritu Santo, entonces nuestra lengua tendrá filtro. Entonces seremos capaces de refrenar nuestra lengua. Así que podemos quedarnos con esta enseñanza que está ahí en Efesios 5:18. Antes bien, ser llenos del Espíritu Santo. Sed llenos del Espíritu Santo. ¿Y cómo se consigue eso? Bueno, en oración, en ayuno, estando y escudriñando la palabra de Dios y pedirle a Dios, Dios, por favor, controla mi vida, controla mi lengua, Dios, por favor, toma mi vida, yo te doy el control de mi vida y estar en esa comunión con Dios diariamente, así como lo hacía Jesús, que todas las mañanas Él se apartaba a orar, Él ayunaba también y eso mismo les enseñaba a los apóstoles, a sus discípulos que estaban ahí, esos 12, aprendieron eso porque un día lo iban a necesitar. ¿Se imaginan ahí Pedro, que era medio atrabancado a la primera cuando él predicaba, listo, a la cárcel? Ahí estaba delante de los fariseos, delante de los sacerdotes y del sumo sacerdote. Si ellos no hubieran sido capaces de controlar su lengua, ellos ahí se les va, ¡fum!, toda la verborrea, ¿sí? Y capaz si empiezan a ofender, y es que ustedes, y es que el otro, y no es justo, y se acabó. Listo, a lo mejor hubieran sido apedreados y muertos.
Sin embargo, otra vez tú y yo somos llamados a ser llenos del Espíritu Santo. En Hechos encontramos muchos de estas personas que estaban hablando y predicando, siempre está diciendo, llenos del Espíritu Santo. Por favor, búsquenme líderes llenos del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir? Que puedan y sepan controlar su vida, su cuerpo, su lengua, porque están llenos del Espíritu Santo. ¿Quieres servir a Dios? Necesitas estar lleno del Espíritu Santo. ¿Quieres ser líder? Bueno, necesitas buscar la llenura del Espíritu Santo. El que está lleno del Espíritu Santo, listo, es capaz de hacerlo. No por él ni por sus fuerzas. Es porque el Espíritu Santo tiene el control. Eso es ser lleno del Espíritu Santo. El Espíritu te controla tu vida, tus actos, tus acciones. ¿Sí? Y no lo confundas. Ser lleno del Espíritu Santo no quiere decir hablar cualquier cosa o incluso decir hablar en lenguas. No, tiene que ver con más que eso. Es una vida. La gente lo sabe. Dice, no, sí. Se nota que ama a Dios. No, sí. Se nota que el Espíritu Santo lo controla. Se nota en sus decisiones. Se nota en cómo habla. Se nota en cómo trata a las personas. Se nota, ¿no? Es lo que estamos viendo. La vez pasada estábamos hablando de eso. Nuestras obras, ¿no? Fe. Bueno, tu fe también es probada cuando hablamos. Eso es Santiago. Santiago nos habla de nuestra fe. Lo que hablas, ¿realmente está ahí Dios? Bueno, es una buena pregunta para hacernos. Con esa misma adoramos, bendecimos, pero también con esa misma maldecimos e ignoramos. Bueno, aquí terminamos. Espero que haya sido de mucha bendición, como lo está haciendo para mí. Yo creo que aquí tenemos que aprender. Yo creo que aquí nadie puede decir, no, pues yo estoy en una madurez para mí, yo creo que eso ya no, yo ya lo superé. No, recuerda el versículo 8, nadie es capaz de hacerlo. Todos los días debemos buscar esa llenura. Así que vamos a orar y te invito a que cierres tus ojos. Señor, gracias por este día. Gracias, Padre, porque eres tan bueno, Padre, y te pido que así como aquí nos dice, Señor, en Santiago, en tu palabra, Señor, que nuestra lengua puede hacer cosas tan impresionantes y feas, Señor, y horribles como encender un bosque. Con nuestra lengua, Señor, podemos destruir. También, Señor, yo te quiero pedir, Señor, que pongas sabiduría, que tu Espíritu Santo nos controle, que nuestra boca hable tus maravillas, que nuestra boca, Señor, pueda edificar y no destruir, Señor. Que te pido que nos ayudes a poner filtro en nuestra boca, a poder dominar esta lengua, Señor, pero sabemos que es por medio de tu Espíritu Santo, porque para ti nada es imposible. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amigos, hermanos, nos vemos próximo domingo. Recuerden poder llamar para apartar su lugar. Tenemos ya nuestros servicios presenciales, domingo a las 12, pero es por reservación. Así que nos vemos próximamente. Dios los bendiga.